En la vida diaria, la mayoría de las personas necesitan relacionarse regularmente con amigos u otras personas que compartan sus intereses para ser felices. Sin embargo, como afirmó Albert Einstein, las personas inteligentes tienden a tener necesidades emocionales distintas, y disfrutan de la soledad y la monotonía de una vida tranquila. En este vídeo, explicaremos por qué la inteligencia puede ser un factor que influye en la necesidad de estar solos y cómo esto puede ser un rasgo positivo. Primero, las personas inteligentes tienden a relacionarse de manera diferente. No se sienten tan felices cuando socializan, y la sensación de estar con otras personas y conocer a nuevas no les produce la misma sensación agradable. Además, pueden tener dificultades para comunicarse con otros, ya que a veces sus ideas son complejas y difíciles de entender. Por lo tanto, disfrutan de la compañía de personas que entienden su perspectiva y su forma de pensar. En segundo lugar, las personas inteligentes pasan más tiempo haciendo cosas que les benefician a ellos mismos y su bienestar, en lugar de enfocarse en la necesidad de relacionarse con los demás. Les da más importancia su situación laboral y el cumplimiento de sus sueños, y tienen un sentido más espiritual de la existencia. Prefieren trabajar en algo que les guste y buscan continuamente su autorrealización. Aprecian el valor de las cosas sencillas y a menudo pasan por alto los beneficios materiales. En tercer lugar, las personas inteligentes prefieren estar solas que mal acompañadas. Pueden ver más allá de la falsa apariencia de las personas y saben cuándo tomar distancia de las que no valen la pena. Además, son bastante menos conformistas. Por ejemplo, cuando buscan pareja, tienen una lista de requisitos que deben cumplir. Jamás perderán su tiempo con alguien que no crean que merece la pena. En cuarto lugar, las personas inteligentes suelen ser más racionales que sentimentales. Sí, tienen sentimientos, pero también se guían más por la razón que por los impulsos. No quieren complicarse la vida con dramas amorosos y no seguirán el juego del resto de las personas. Ellos van por libre y no harán lo que les corresponde si no les parece justo, eficiente o lógico. En quinto lugar, las personas inteligentes se aburren con facilidad. Les molesta tener que esperar a otros que son más lentos en sus tareas. Su mente no está limitada y siempre tienen algo que decir o hacer. Piensan de manera diferente a los demás y prefieren darle más rienda suelta a sus propios pensamientos. Muchas veces descubren atajos para hacer las cosas más rápido y tener tiempo libre. Por lo tanto, acaban estando solos, huyendo de lo aburrido. En sexto lugar, las personas inteligentes no necesitan la aceptación de nadie para vivir su vida. La interacción social es un instinto humano básico que existe independientemente del nivel de inteligencia de cada uno, pero la diferencia es que la mayoría de los individuos inteligentes no la buscan en todas las personas con las que se encuentran. No están desesperados por conseguir la aprobación y no les importa demasiado si a los demás les gusta o no. En séptimo lugar, el cerebro de las personas solitarias se activa de manera diferente en situaciones sociales. Cuando las personas solitarias interactúan socialmente, ciertas áreas de su cerebro aumentan notablemente el flujo sanguíneo, experimentando una especie de sobreexcitación. Esta podría ser otra de las razones por las cuales a los inteligentes no les agrada socializar como al resto de las personas. En octavo lugar, la calma de estas personas proviene de dentro de ellas mismas. Cuando les sucede algo malo, tienen que retirarse a su propio mundo. Dedican mucho tiempo a sí mismas, por lo que son plenamente conscientes constantemente de sus sentimientos, pensamientos, emociones y estímulos ambientales. En noveno lugar, detestan que los limiten o restrinjan. Las personas inteligentes literalmente odian que les impongan restricciones o los limiten. También detestan que les digan lo que deben hacer y lo que no. Se trata de individuos que no necesitan a su lado a alguien que los entienda o que sencillamente prefieren estar solos. Por último, en décimo lugar, las personas inteligentes a veces pueden intimidar. La percepción que tienen los demás sobre las personas inteligentes es que son muy intimidantes, por lo que el individuo común tiende a tenerles miedo y a no acercarse a ellas. Esta también es una razón por la cual son más solitarios. En conclusión, puede decirse que la inteligencia y la necesidad emocional no siempre van de la mano. Las personas inteligentes tienen necesidades emocionales distintas, y suelen preferir pasar tiempo solas para estimular su mente creativa, buscar su autorrealización,
disfrutar de la calma interna y evitar las restricciones y la intimidación que pueden experimentar al relacionarse con otras personas. Es importante respetar las decisiones de estas personas, ya que estar solos no es un defecto, sino una prueba de inteligencia. Gracias por ver el vídeo, hasta el próximo.